Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Continuamos con el libro de Deuteronomio, capítulo 24. Moisés continúa dando indicaciones al pueblo que va a entrar en Canaán. No podía faltar el tema del divorcio. Usted debe saber que Dios está absolutamente en contra del divorcio. En Malaquías dice que Dios aborrece el divorcio. Pero dándose cuenta de la maldad de este pueblo, da un asunto de concesión, no de mandato. Concede alguna cosa a este pueblo maloso, que es Israel, para que si un hombre quiere repudiar a su mujer por una causa de impureza o una cosa indecente, aquí las palabras son muy importantes, que no la deje ir así, porque una mujer que es repudiada por su esposo en ese tiempo, no ahorita, era como, válgame la expresión, un perrito que no tenía dónde ir, porque una mujer divorciada sin carta de divorcio, ningún hombre la quería. Moisés da esa concesión no porque Dios esté de acuerdo con el divorcio, tampoco porque Dios se lo haya ordenado como tal. Él da una concesión porque conoce a ese pueblo cabezón, sabe que es malo. Entonces dice, dele carta de divorcio a esta mujer. ¿Cuál es el propósito de este mandato? ¿Contradecir a Dios? No, proteger a la mujer. Porque una mujer sin carta de divorcio no era nada. No es que Dios promueva el machismo ni que lo origine, por supuesto que no. Tratando de proteger a la mujer, dice, en caso que él encontrara cosa indecente. Se casa con ella, pero encuentra en ella cosa indecente, entonces él le dará una carta de divorcio. Ella, con esa carta de divorcio, sí podía buscar otro hombre y casarse con él, pero sin carta de divorcio, ningún hombre en esa época la quería. Entonces Moisés, tratando de proteger a la mujer, dice, dele carta de divorcio. No es porque Dios esté ordenando divorciarse alegremente y cuando uno quiere y cuando ya te deja de gustar. Jesús, cuando llega a la tierra, había dos escuelas rabínicas en relación a este versículo. Cosa indecente. Una era Shammán y la otra Hillel, eran los directores cada uno de su propia escuela. Shammán decía que una cosa indecente era una impureza sexual que el esposo halló en la mujer y le da carta de divorcio. Hillel decía por cualquier causa, si tu mujer ya no te hace bien la comida, te quema los frijoles o no se peina del lado derecho como tú dices, esa mujer puedes darle carta de divorcio. Hillel tenía más seguidores por el machismo. Y luego hay otro rabino, Akiva, que él dice que simplemente si dejó de hallar gracia a tus ojos, si te dejó de gustar, dale carta de divorcio. Los fariseos y los saduceos quieren hacerlo caer en una trampa con una pregunta maliciosa que le hacen. Marcos, capítulo 10, verso 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron a Jesús, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer, si era legal que el marido repudie a su esposa. Ya estamos hablando en tiempos de Jesús. Él respondió, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Respondiendo Jesús le dijo, Moisés lo permitió por la maldad de ustedes, porque son malos, por la dureza de vuestro corazón. Os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Estarán pegados como dos hojas de papel con pegamento. Así que no son ya más dos, sino uno. ¿Y qué pasa cuando usted separa a uno? Se desgarra, se rompe, se desangra. Cuando se separan, se desgarran porque están unidos en una sola carne. Grande es este misterio. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Quién es ese hombre? Moisés. Lo que Dios juntó, que no lo separe Moisés. Pero aquí hay alguien superior a Moisés. Jesús es Dios.
lo que Dios juntó, no lo separe Moisés. Por eso Dios aborrece el divorcio. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle lo mismo. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Estamos en el Nuevo Testamento. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. ¿Se pueden divorciar alegremente o no? Ya me cae gordo porque llega tarde en la noche y no se baña. Mateo 5, 31 al 33. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Esto es Moisés. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, aquí ya hay una manera de entrarle al divorcio. Ya Jesús lo está permitiendo. Fornicación. ¿Qué significa fornicación? ¿Y de qué palabra hebrea o griega viene? Porque de ahí sé si tengo chance de divorciarme o no. La palabra fornicación viene de la palabra griega porneia. No es adulterio. Porque si Jesús hubiera dicho por causa de adulterio, dijera moscheia. Mucha gente dice: no, es que como mi esposo anduvo con 2, 3 chamacas, ya me puedo divorciar, ¿verdad? La interpretación actual dicen los pastores que fornicación es adulterio. No, la palabra fornicación no es adulterio. Porque si Jesús hubiera querido decir por causa de adulterio, hubiera dicho moscheia. Pero la palabra que traduce es porneia, impureza sexual. Es todo lo que va en contra de la castidad. Y la castidad va unida a la caridad. El que es casto es caritativo. Y la impureza sexual es lo contrario a la castidad. Fornicación son relaciones sexuales previas al matrimonio. Alguien que fornica es porque tiene relaciones sexuales previas al matrimonio. Fornicación. ¿Cuántas impurezas sexuales hay en el matrimonio que podrían usted divorciarse? Lujuria. La lujuria es una impureza sexual. Entonces, si usted tiene un esposo lujurioso, puede divorciarse. Masturbación, pornografía, homosexualidad, prostitución, doble fin del matrimonio, que se hayan casado usted por dinero, perversiones sexuales de todo tipo, bestialidad, sexo con animales, incesto. Todo eso le daría a usted derecho de divorciarse. Entonces, ¿me divorcio o no me divorcio? No puede divorciarse. Lo que Jesús estaba diciendo cuando dice fornicación, se está refiriendo a cosas que invalidan un matrimonio. Jesús está diciendo, en la esencia de la verdad, estudiando bien la palabra, es cosas que invalidan un matrimonio. ¿Y cuáles serían esas? Vamos a Levítico 18:8. Eran cosas que invalidaban religiosamente un matrimonio. A lo que Jesús está refiriendo, a esa fornicación, se estaba refiriendo a esto. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Tu madre, más adelante es tu madrastra, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana no descubrirás. Hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera. Su desnudez no descubrirás. Esto es porneia. La desnudez de la hija de tu hijo, nieta, relación incestuosa entre familias. A eso se estaba refiriendo. Esto invalidaba el matrimonio, no te divorciaba. Claro, hermano, que si a mí me gusta que aquí haya un montón de divorciados y ofrenden, yo le digo, ¿sabe qué? Es por causa de adulterio. Pero la verdad de la Biblia es esa. Dios no puede contradecirse en su esencia. Maestro, Moisés dijo de que diéramos carta de repudio a la mujer. Sí, eso digo, mas yo os digo que a causa de una situación que invalida el matrimonio, como la de Levítico 18:8, no hay divorcio. Entonces, dígame usted qué tiene que hacer un esposo o una esposa cristiano. Si hablamos de los no cristianos, ellos se divorcian cuando quieren, como quieran y donde quieran. Estoy hablando de gente que teme a Dios y que sí le importa lo que Dios dice. A esa gente me dirijo. Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio de la mujer casada. Carta de divorcio. Hablamos que la mujer es creyente y el otro no es creyente. La está golpeando. Usted aguante porque Dios está en contra del divorcio. Veamos qué concesión hace ya no Moisés, sino Pablo. 1 Corintios 7:10. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Pero si se separa, no dice divorciarse, es separarse físicamente, dejar de vivir en la misma casa. Y si se separa, quédese sin casar.
Ya tengo vista otra, pues por eso me quiero divorciar. ¿Cómo que no casarse? ¿Qué es eso? Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás hermanos yo os digo, no el Señor, porque el Señor está en contra del divorcio. Si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente, aquí ya es un caso especial, es un yugo desigual. Pablo le dice, sepárese. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Yo soy creyente, ella no es creyente. Yo no la voy a abandonar, voy a orar para que a lo mejor Dios algún día tenga esa misericordia y mi esposa se convierta. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, que ore para que se convierta. Seguimos. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos. Si una mujer es golpeada y todo eso, yo como pastor le digo, no se divorcie, hermana, sepárese físicamente para que no la vaya a matar. Y cuando esto dijo Jesús, sus discípulos dicen, si tal es la condición del hombre, mejor es no casarse. Y entonces le dice Jesús, habla de los eunucos. Hay eunucos del reino y hay quienes se hacen eunucos a sí mismos para servir al reino. Aquí tengo un consejo de un pastor muy sabio. En caso de adulterio, el cónyuge inocente, el que ha sido adulterado, debería seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Él es el esposo de la iglesia. ¿Usted cree que un día se va a divorciar Cristo de su iglesia? Jamás. Amós, por indicación de Dios, se casa con una prostituta, una ramera. Y Gomer lo adultera tantas veces y ahí está Amós con ella. Amós representa el amor de Jesucristo por su iglesia. A veces su iglesia falla, adultera y das cosas en ese sentido, pero no la deja de amar. En casos de adulterio, el cónyuge inocente debería seguir el ejemplo del Señor. Y si no es posible la reconciliación, quedarse sin casar. Hacerse eunuco por causa del reino, en ofrenda y martirio, a fin de sostener la ley moral y honrar el significado del matrimonio. Por eso esto no es para todos, es para los creyentes. Dios está en contra del divorcio. Usted antes de conocer a Jesucristo ya estaba casada y entonces su hombre nunca se ha convertido y la golpea. Yo le digo, sepárese, hágase a un lado y quédese eunuca. Dicen los discípulos de Jesús, si tal es la condición del hombre, mejor no nos casamos. Cerramos el asunto de divorcio. Verso 5, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará, libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. Se casaba usted, ni a la guerra iba, no lo ponían a trabajar, se dedicaba usted a alegrar a la esposa. Verso 6, no tomarás en prenda la muela del molino, ni de abajo ni de arriba. Las casas, por más humildes que eran, tenían 2 piedras de molino, una arriba y una abajo. Si usted tomaba en prenda por un préstamo cualquiera de las 2 piedras, la de arriba y la de abajo, ya no se podía funcionar. Entonces estaba prohibido tomar en prenda algo que era vital para la comida. Si alguien tenía lepra y Dios permitía que se curaba, tenía que hacer un ritual sumamente complicado con el sacerdote y todavía estar 7 días fuera del campamento. Verso 10. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda, te quedarás fuera, y el hombre a quien le prestas te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. No debes entrar a la casa de él y agarrar la prenda, me la llevo. No, esperas que él te la saque y pague su deuda. Pero si este hombre es pobre, tú no te vas a dormir con la prenda de él porque el otro va a quedar con frío. Sin falta la devolverás la prenda cuando el sol se ponga, o sea, cuando empiece el frío, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios, y Dios te lo va a tomar en cuenta. No es que nadie me vio que hice el bien, Dios te lo va a tomar en cuenta. Dios dice que no debes oprimir al pobre, al asalariado, porque el asalariado vive al día, y tú no llegas, y le pagas el domingo en la tarde. Dice, no oprimirás al obrero, porque es pobre. Si sabes que él come al día y le retiene su salario, eso es muy malo. Dios se enoja. Al menos esto no debe ser en un creyente. Verso 16, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. A ver, dígame, ¿dónde están las maldiciones generacionales? Es que mi abuelita fue bruja, hermano. Mi abuelo era bien ladrón, hermano. Rómpame esta maldición generacional porque no quiero que mi maldición se pase a la 4ª generación. Esas doctrinas erróneas.
Cada quien pagará por su propio pecado, la bruja por bruja, el ladrón por ladrón, el borracho por borracho, cada quien. El hijo no va a pagar por el pecado del padre, ni el padre por el pecado del hijo. 17, no torcerás el derecho del extranjero, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto. Dios está en contra de que alguien tuerza el derecho de alguien, totalmente. 19, cuando ciegues tu mies en el campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Déjala para el pobre, porque tiene hambre. Déjala para el pobre para que llegue y sus hijos coman. Tú tienes en sobra, Dios te dio de más. Déjala para que el pobre coma. La viuda, el huérfano, el extranjero. Cuando estés azotando la vid para que caigan las uvas, déjala para los pobres. ¿Será que nuestro Dios es justo? ¿Es bueno? ¿Es amor? Yo digo que sí. Capítulo 25. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar según su delito, será el número de azotes, pero no den más de 40 azotes, no más, no sea que este hombre se entristezca y se sienta vil. No pondrás bozal al buey cuando trilla. Y también dice en el Nuevo Testamento, digno es el obrero de recibir su salario. Dicen que a los bueyes, los animales cuando están arando, no se les debe poner bozal, porque el animal también le da hambre. Entonces el animal está trabajando en el sol, tiene derecho a comer, pero hay gente que le pone bozal para que no coma, pensando que van a ganar más. El que es tacaño gana menos. La ley del levirato. Por ejemplo, una mujer se casaba con su esposo, muy bonito, pero de pronto el esposo moría. Pero este esposo tenía un hermano menor que era soltero. Este hermano menor tenía que levantarle descendencia a esta mujer que había quedado viuda. Y entonces el primer hijo de esta mujer se iban a llamar como el nombre del primer esposo. Si este hombre no quería casarse, entonces la mujer acudía a la puerta de la ciudad, donde estaban los jueces, y les decía, este hombre no me quiere levantar descendencia. No quiere, entonces la mujer tenía que quitarle el zapato al hombre, ya que le quitaba el zapato, le escupía en la cara. Siempre se le iba a llamar a este hombre la casa del descalzado. Era vergonzoso eso. El zapato tiene una connotación muy importante en el Medio Oriente. Por ejemplo, dicen que cuando alguien está sentado y te enseña la suela de su zapato, te está ofendiendo. Verso 11. Si algunos riñeren uno con otro, dos hombres, y se acercare la mujer de uno para librar a su marido de mano del que le hiriere, y alargando su mano asiere de sus partes vergonzosas, le cortarás entonces la mano, no la perdonarás. Están dos hombres peleando y la mujer se preocupa porque su esposo va perdiendo, entonces llega y le toca las partes nobles, se las aprieta duramente y entonces a la mujer le corta la mano. Para nosotros son cosas muy raras, somos un mundo occidental, mucha diferencia de contexto. Luego dices, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, trampa en el pesar los kilos. Esto cómo se hace ahora, ¿no? En las gasolineras te roban. Es increíble cuánta deslealtad hay, hermano. Mire, usted va a una miscelánea, va a ver un refresco, dos refrescos, unas sabritas, unas papas. ¿Cuánto es? Tanto. Le cobran 10, 15 pesos más. Digo, esa gente que hace eso, cuando ora y dobla su rodilla, ¿qué cara tiene ante el Señor? Dice Dios, no tendrás efa grande y efa chica, báscula chica y báscula grande. Serás justo. Y el que no tranza no avanza. Pero eso es para el no creyente. El creyente vive bajo otros parámetros. A Dios le interesa no el fin, sino los medios. Vamos terminando. ¿Se acordarán de una guerra que hubo cuando el pueblo hebreo salió de Egipto? Que Moisés levantaba las manos y se le cansaban. Entonces había dos hombres a un lado que le levantaban las manos para que Israel siguiera triunfando. Los amalecitas salieron en contra de los hebreos y Dios no les perdonó, dice. Cuando termines de conquistar la tierra, no te olvides de algo, dice. Acaba con Amalek. Porque acuérdate de que cuando ustedes salieron de Egipto, él los lastimó en la retaguardia. Acaban con Amalek, Dios cumple sus promesas. Dios dijo que iba a acabar con Amalek y se lo encarga. Y así lo hicieron. Vamos a dar gracias a Dios. Al que es rey y vive, aquel que es rey de reyes y señor de señores, aquel que le dio indicaciones a Moisés, aquel que muere en la cruz, aquel que resucita como primicia y aquel que vendrá por nosotros algún día. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, damos gracias. ¿Qué podemos decir, Señor, ante tan grande salvación? ¿Qué podemos decir ante tan grande elección?
nos predestinaste. Señor, ¿qué podemos decir? Solo misericordia, solo gracia, solo Cristo, solo fe, solo escritura. Que a Dios sea toda la gloria. Los que son santos, los que son eunucos por el reino, sean benditos, porque en ellos hay eternidad. Sean benditos por los siglos de los siglos. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.